Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Vox sobre los objetivos a impulsar en el nuevo Plan Forestal, cumplimiento de los convenios suscritos con los montes comunales en mano común e instauración de una única ley de montes nacional. Para la defensa de la proposición, tiene la palabra el Grupo Vox. Muchas gracias. A mí me habían avisado y me habían dicho que los plenos eran bastante aburridos, pero lo cierto es que ha habido momentos en los que pensé que estaba en el club de la comedia, ¿no? Viendo cómo, con tal de evitar contestar a los compañeros de los distintos grupos, pues el señor Barbón se ha dedicado a contar batallitas y tirar de anecdotario. Pero bueno, yo lo que hoy les traigo es bastante serio y bastante importante porque vamos a hablar del sector forestal en Asturias, un sector importante. Para que nos demos cuenta de la importancia que tiene, pues mencionaremos unas cuantas cifras, pocas, para no aburrirles. La primera es que, como ustedes ya saben, pues el 70% de la superficie del Principado es de carácter forestal y que Asturias pues, representa el 10% de la producción nacional, lo cual, bueno, así dicho, pues está bien, no gracias al Gobierno, sino más bien muy a pesar suyo, ¿no? Es un sector que además da empleo a 5.000 personas, que factura unos 70 millones de euros, que si además le sumamos la industria transformadora de la madera, pues la cifra sube hasta los 700 millones, el 5% de la población laboral activa y representa algo parecido al 4,5% del PIB regional. Por lo tanto, es un sector importante, pero pensamos que puede dar mucho más de sí. Puesto que gran parte de la superficie del Principado está infrautilizada o directamente abandonada. Por lo tanto, creemos que puede aportar mucho más a la generación de riqueza, a la generación de empleo, y ese es el motivo por el que traemos esta PNL en el día de hoy. Además, el sector forestal no solo aporta en términos estrictamente económicos o en términos estrictamente de empleo, sino que además tiene otras muchas virtudes, como son el valor demográfico, de fijación de población en el entorno rural, de vertebración, paisajístico, medioambiental, turístico, en definitiva, bueno, pues es un sector importante, ¿no? Además, nosotros en Vox tenemos muy claro que no hay paraíso sin la presencia humana, sin la actividad humana. Sin el hombre, Asturias sería un zarzal impenetrable y totalmente inútil. Y una presencia humana que no puede limitarse simplemente a plantar aerogeneradores mastodónticos que están pues contaminando paisajística y acústicamente nuestros montes. Además, tenemos que tener claro que el mayor obstáculo que tienen las gentes del campo y las empresas forestales, pues somos las gentes de la moqueta, los de las consejerías, los ministerios, los despachos de Bruselas, quienes, bueno, pues se empeñan en poner permanentes regulaciones y limitaciones abusivas que impiden prácticamente toda actividad económica e impiden a los lugareños pues, ganarse la vida honradamente. Por ello pensamos que es urgente la revisión de la abrumadora normativa que impide la puesta en valor de nuestros montes, abandonar la rígida planificación más propia de la Unión Soviética que hasta ahora han tenido los planes de ordenación de los recursos forestales, unas políticas que hasta ahora bien más parece que han buscado la expulsión del ser humano del campo para que todo sea devorado por las zarzas, y entendemos que Asturias no puede desaprovechar el potencial del sector forestal. Hemos de poner toda la superficie en funcionamiento, ponerla a generar riqueza, en vez de abandonarla y permitir que se llene de maleza. Asturias no puede permitirse tener recursos ociosos, infrautilizados, y siempre será preferible tener un monte plantado con árboles, incluido el Eucalyptus nitens, pero que esté cuidado y mantenido antes que un monte cubierto de hartos, foco de enfermedades y de incendios. Y por ello, la única solución para la conservación de nuestros montes es que estos sean rentables. Es la única manera. Y no lo son en gran medida por nuestra culpa, por las limitaciones y las absurdas regulaciones que les imponemos. Debemos conseguir que la actividad forestal sea rentable. A día de hoy tan solo genera 300 euros por hectárea y año y hemos de conseguir que esta cifra suba hasta los 500 para que realmente sea una actividad atractiva. Por ello planteamos 3 medidas. Impulsar un nuevo plan forestal, pero un nuevo plan que no sea un corsé,
que no sea un listado interminable de prohibiciones, sino que, por el contrario, proporcione un marco laxo, flexible y estable que garantice los derechos de propiedad y ponga al silvicultor y a las gentes del campo en el centro de las políticas forestales. Además, exigimos o incluimos, evidentemente, cumplir con los convenios suscritos con los montes comunales, pero sobre todo la devolución de estos a sus legítimos dueños, a los vecinos. Acabar con la ocupación que está llevando a cabo el Principado de unos terrenos y de unas fincas que no son suyas. Tenemos un gobierno ocupa y que cumpla, por cierto, el acuerdo adoptado en esta Cámara para acelerar el proceso de devolución de dichos montes a sus legítimos dueños. Y, por otro lado, pues bueno, instar una nueva y única ley de montes nacional que acabe con la fragmentación y el caos normativo propiciado por las comunidades autónomas. En definitiva, si queremos unos montes cuidados y mantenidos, eso pasa exclusivamente, o ineludiblemente, mejor dicho, porque la actividad forestal sea una actividad rentable. Así que esa es nuestra propuesta. Muchísimas gracias. La mesa, bueno, se ha presentado una enmienda, la 33.788, calificada y admitida a trámite del Grupo Parlamentario Popular. Teniendo esto en cuenta, tienen la palabra. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Creo que todos estamos de acuerdo en la importancia y el valor que pueden tener los montes asturianos, en gran parte por su gran potencial forestal. No hace mucho los montes asturianos eran la hucha de muchas familias, pero esta situación ha ido cambiando y vemos cómo hoy en día se aprecia abandono y desinterés. Pero no por parte de los asturianos, sino por parte del Gobierno autonómico. Por eso hablo del valor que pueden tener, porque a día de hoy no hay una administración que ayude a que lo tengan. Esta proposición no de ley lo reflejan sus dos primeros puntos. No tenemos plan forestal, no están desarrolladas las comarcas forestales y son muchos los objetivos que debería perseguir una buena política forestal. Estamos de acuerdo con que el plan forestal ha quedado obsoleto, por supuesto, es más, diríamos que ha quedado caduco. El plan forestal debería haberse revisado en el año 2015. Teniendo en cuenta que se debe revisar cada 15 años y ya vamos 8 tarde, a este paso juntaremos 2 revisiones en una. A esto podemos añadir que no se ha cumplido nunca. Por ello, desde el Partido Popular siempre hemos defendido la necesidad de dotarlo de carácter de norma para que sea de obligado cumplimiento y para que no quede en simples palabras. En el segundo apartado nos hablan de los convenios suscritos con los montes vecinales en mano común. Erratas aparte, porque entiendo se refieren a esto, desde el Partido Popular consideramos, y lo hemos defendido siempre, que es necesario devolver los montes vecinales y también, por supuesto, que se deben cumplir los convenios en aquellos que están conveniados, que en algunos casos, me consta, se han incumplido durante toda la legislatura, como es el caso del municipio de Ibias. Con lo que no estamos de acuerdo es con el punto 3. Señorías, ustedes, añadiendo este punto, desvían el tiro, desvían la atención y hacen que se nos olvide lo importante, que son los múltiples problemas que tenemos en cuanto a gestión, los graves incendios, la desertificación, la falta de ordenación o el abandono de las prácticas silvícolas, como ustedes mismos reflejan en la exposición de motivos. Y es una pena. Desde el Partido Popular entendemos que es necesario modificar la Ley de Montes del Principado de Asturias, necesario y urgente. Una ley con casi 20 años que carece de desarrollo reglamentario, como es la Ley de Montes, es un claro ejemplo del abandono al que las políticas socialistas someten a los montes asturianos. Incluso hemos traído propuestas para pequeñas modificaciones que no han salido adelante. Han pasado 4 años en los que el actual Gobierno del Principado de Asturias han demostrado que el sector forestal no es un asunto que les preocupe. Ni ley de montes, ni plan forestal. Promesas durante toda la legislatura de modificación de la ley de montes. Promesas durante toda la legislatura de un nuevo plan forestal. Promesas, como siempre, incumplidas, pese a ser un objetivo de legislatura en palabras del propio consejero. Hacen falta 2 cosas respecto a las políticas forestales. La primera, celeridad. Rapidez en la presentación del nuevo plan forestal y rapidez en la revisión de la ley de montes y su reglamentación. Y la segunda, seriedad. Porque fíjense los retrasos que acumulamos, que ha sido plan forestal 2020-2036, 21-36, 22-36,
y ahora supongo que 23,36. Y para terminar, señorías, les diré que en caso de que acepten nuestra enmienda votaremos a favor de esta proposición y en caso contrario y ante la imposibilidad de votar por puntos optaremos por la abstención. Nada más, presidente. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Mixto. Si me permite, desde el escaño, señor presidente, de manera muy breve. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho la representante del Partido Popular. Mire, coincido con su diagnóstico, y además ha sido innumerables veces objeto de atención en esta Cámara, que tenemos muchísimo por hacer en el ámbito forestal, en el sentido que Asturias puede tener unas potencialidades y unas fortalezas muy importantes. Entiendo efectivamente también que puede ser una rata. Yo no sé si ustedes aquí se refieren al plan del Gobierno o se refieren a un nuevo plan forestal que presentarían ustedes al Gobierno. En el diagnóstico está claro y hay muchos incumplimientos. Es más, nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones que en muchos casos la sobreprotección en el mundo de los espacios naturales y también en relación con el mundo forestal lo que encubre es abandono, ¿no? Y por tanto, nada que decir ahí. Ahora, yo creo que usted, en fin, lo que tiene pegado aquí es el punto 3. Aquí tenía que haber puesto usted en el punto primero, porque ustedes, y además yo creo que de una manera legítima, bueno, vuelven a un Estado centralista, a un Estado, iba a decir, que se saltan las leyes. En fin, esas leyes nacionales luego revisada, o esa ley nacional de 2003, luego revisada, que da competencias a las comunidades autónomas. Y además yo creo que en este caso concreto, un poco su propuesta desafía un poco el sentido común, porque si hay un ámbito en el cual puede haber diferencias importantes entre los territorios, es en aquel que tiene que ver con su propia orografía, con sus propios recursos naturales, con sus propios espacios y con la gestión de sus espacios, ¿no? Naturalmente, yo creo en el Estado autonómico y no puedo aceptar este punto 3 bajo ningún concepto, por tanto voy a votar no a esta proposición. Tiene la palabra el Grupo Foro Asturias. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías, señor Jové. La verdad es que la enmienda del Partido Popular es lo que salva esta proposición no de ley. Es un disparate que la protección y explotación de los recursos forestales asturianos esté condicionada por una ley de montes nacional. Es una barbaridad que una ley que no tiene por qué tener en cuenta las especificidades del Principado de Asturias marque, como digo, la protección y la explotación de los recursos naturales del Principado de Asturias. Bien, es verdad que no sorprende tampoco la iniciativa, porque además ustedes, en ese sentido, hay que reconocerles que han sido meridianamente claros y además, incluso en entrevistas de prensa, han dicho que el proyecto político que tienen para Asturias es idéntico al que tienen ustedes para Murcia. Pero también no es menos cierto que ya sabemos lo que pasa cuando cuestiones tan sensibles, tan diferentes entre comunidades autónomas, bueno, pues se toman así, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado con la inclusión del lobo en el ESPRE, donde comunidades autónomas que no tienen lobos en su territorio han sido las que han decidido incluir al lobo en el ESPRE. Y lo que ustedes plantean sería similar. Al final tendrían que decidir pues, el Gobierno de España y comunidades autónomas que no tienen nada que ver con nosotros en relación con cuestiones que son muy sensibles, ¿no? No tiene sentido legislar de esa manera sobre recursos autóctonos y sobre dónde y cuándo o cómo hay que plantar el qué. La orografía, peor accesibilidad implica mayores costes, la distribución y la composición de la masa arbórea que tiene gran variedad de especies en el Principado, la propiedad de los montes, aquí estamos hablando de alrededor de 270.000 hectáreas de utilidad pública y alrededor de 25.000 de mano común, la interacción con la ganadería extensiva, la distribución de las poblaciones, la también baja de momento comercialización del recurso forestal, requieren soluciones específicas para el Principado de Asturias y no dejarlo todo en manos de una ley nacional. Hay además también tareas inexcusables de carácter previo, como son caracterizar y clasificar los recursos forestales asturianos en función de su potencia de mercado y la consistencia con aprovechamientos no extractivos que deben ser también tratados. Luego también hay cosas que faltan, ¿no? Atendiendo, por ejemplo, a la exposición de motivos, no tiene demasiado sentido pensar en biomasa forestal
como equivalente a biomasa energética si no definimos antes un plan de consumo de biomasa energética al que habría además que asociar un plan de cultivos energéticos, que tampoco lo hay. No debemos tampoco olvidar el encaje que tendría en el Principado de Asturias la compensación por captación de CO2, sumideros de CO2, que también se calcula que podría estar por encima de los 200 millones de euros. Hay cuestiones que son específicas, que no se abordan en la proposición no de ley, y lo que es peor, que no permitiría que se abordase en una ley de montes del Principado de Asturias, ¿no? En relación con el punto 2, que dicen cumplir los convenios suscritos con los montes comunales en mano común, asegurando una consignación presupuestaria suficiente, tengo que hacer una labor de interpretación. Entiendo que lo que pretenden es, quiero pensar, devolver los montes vecinales y no comunales en mano común a sus legítimos propietarios. En ese sentido, ya han sido aprobadas 2 iniciativas en la Junta General y quiero pensar que van por ahí los tiros, porque es verdad que el punto está redactado, más allá de la rata, de una manera peculiar. Si ustedes aceptan, como digo, la enmienda del Partido Popular, votaré a favor de la proposición no de ley, más allá de que crea que hay cuestiones que están mal planteadas. En caso contrario, y puesto que no hay votación por puntos, no puedo votar a favor de la proposición no de ley. Gracias, presidente. Gracias, señorías. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Lo haremos uso del turno, presidente. Tiene la palabra el Grupo Podemos Asturias. Muchas gracias, señor presidente. Antes de nada, me gustaría decirle, señor Jové, o señora Jové, como prefiera que le llame, me gustaría decirle que no sé quién le ha dicho a usted que los plenos son aburridos. Aquí los diputados y diputadas no venimos a divertirnos, venimos a trabajar. Por lo tanto, no sé, insisto, dónde ha sacado esta apreciación. Y ahora vamos a desgranar este tutti frutti que nos pone aquí, que ya ha visto las opiniones de diferentes grupos parlamentarios, que no tiene un pase, pero vamos a ir desgranándolo poco a poco. Dice, en la exposición de motivos, dice, el significado incremento de la superficie protegida experimentado en los últimos años. Bueno, Red Regional de Espacios Protegidos, que date del año 1994, el conocido como PORNA, no sé si lo conoce. La Declaración del Parque Nacional de los Picos de Europa, 1995. Parques naturales asturianos y reservas declaradas entre el año 1988 y el año 2006. Y la Red Natura 2000 se declaró entre los años 2003 y 2004. Señor Jové, ¿ustedes qué miden el tiempo en parsecs espaciales? Porque desde luego decir que reciente es algo que ha finalizado hace casi 20 años, desde luego no tiene ningún sentido. Dice, avance del proceso de desertificación. El proceso de desertificación viene dado por el cambio climático, eso que ustedes niegan permanentemente. Es Vox o un diputado de Vox frente a 11.000 científicos y científicas en el año 2014 y en el año 2020 ya tenemos casi 15.000 científicos y científicas. Dice, además, en la actualidad, buena parte de los recursos naturales de nuestros montes están desaprovechados. Yo no sé si entendemos que estar desaprovechado es aquello que no está explotado. No sé si entendemos que hay espacios en los que hay conservación de la fauna que es fundamental para que se desarrolle el ámbito natural y específico que tenemos en Asturias. Y luego una cosa que me llama poderosísimamente la atención. Dice, en otra parte de la exposición de motivos, las administraciones no pueden dejar de lado esa oportunidad y deben desplegar una potente política de conservacionismo. ¿Pero en qué quedamos? ¿Tenemos demasiados espacios protegidos? ¿Hay que desplegar una política de conservacionismo? Esta redacción de esta PNL, de esta propuesta, que creo que era una propuesta que tenían olvidada en el cajón, fue elaborado una vez consumido alguna sustancia alucinógena, lo digo por la contradicción permanente que hay aquí. Y luego dice, en el punto 1, una cuestión fundamental, dice promover la gestión activa de los terrenos forestales, los aprovechamientos tradicionales, el de los montes, como la tala, la caza. Bien, pues vamos a hablar de la caza. Vamos a hablar de la caza y vamos a ver qué es lo que pasa, qué dicen los científicos y científicas con la caza. Fíjense, en años en los que el Partido Popular gobernaba en España, se edita, a través del Ministerio competente, el Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres. Insisto, gobierno del Partido Popular. ¿Y qué dice exactamente este texto
que fue elaborado, insisto, y publicado en época del Partido Popular, de gobierno del Partido Popular. Dice, la cabra montés pirenaica, abundante en la Edad Media, según las crónicas cinegéticas de Gastón Fibus, fue diezmada posteriormente mediante la caza excesiva hasta extinguirla en el año 2000. Es decir, la cabra pirenaica fue extinguida por la caza extrema en el año 2000. No tenemos ni un solo ejemplar más. ¿Esto consideran ustedes que esto promueve la gestión activa de los espacios forestales? Desde luego que no. Y alguna cosa más. ¿Qué animales, qué especies están en peligro de extinción por la caza? No lo digo yo, lo dicen los científicos y las científicas. El lince ibérico, el urogallo cantábrico, cazado hasta prácticamente extinguirse, el oso pardo, el quebrantahuesos y el milano real. Y con esto finalizo, porque ya sobre el punto 3 creo que le han contestado suficientemente el resto de los grupos parlamentarios. Decirle, señor Jové, que hay una ley de montes estatal que ya existe, que es la 43/2003, del 21 de noviembre, no sé exactamente a qué se refieren con una nueva ley estatal, pero quería finalizar diciendo que hay que tener muy poca sensibilidad. Yo no sé en qué se encuentra el placer, cómo alguien puede encontrar placer en dispararle a un quebrantahuesos, en dispararle a un milano, que es un animal hermosísimo y bellísimo, y que además es un animal muy tranquilo. Por eso conocemos el término amilanarse. No sé qué placer hay en matar a un lince ibérico o a un urogallo. Si ustedes pretenden seguir teniendo estas contradicciones, no se ría, señor Jové, no lo digo yo, lo dicen los científicos, pero es usted más listo que los científicos y las científicas. ¿Dónde va a parar? Por eso tienen las proposiciones que traen aquí y al final lo que tenemos es un mundo de contradicciones. Con esto les decimos que votaremos, como no puede ser de otra manera, Gracias. no a su proposición. Gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Si me permite, presidente, desde el escaño. Bueno, han sido varias las iniciativas que durante esta legislatura hemos debatido en este hemiciclo sobre las potencialidades que tiene el sector forestal aquí en Asturias, y esta es una más. De hecho, algunas de ellas, como dijeron anteriores portavoces, iban encaminadas e instaban al Gobierno en esta sesión de orientación, pero que lamentablemente de orientación les sirve de poco, porque muchas de las propuestas aprobadas en este Pleno se meten en un cajón y luego se olvidan la voluntad de que el Ejecutivo quiera desarrollarlos. Bueno, esas son las reglas también de la democracia. Para no insistir en muchos de los argumentos que comentaban anteriores portavoces, sí, no tuve oportunidad, no sé si lo comentó el señor Jové, de comentar algo sobre la enmienda que presenta el Partido Popular, que nos parece acertada y que entiendo usted que por situaciones, lógicamente, de posicionamiento político, entendemos que una ley de ámbito forestal comunitaria es mucho mejor que una estatal. Por lo tanto, si aceptase la enmienda del Partido Popular, nosotros votaríamos a favor de la proposición no de ley, y en caso de no aceptarla, pues nos abstendríamos. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidente. Muy buenos días, señorías. Señor Jové, bienvenido al medio rural. Usted, al inicio de su intervención, decía que sin el hombre Asturias sería un zarzal, o el medio rural sería un zarzal. Yo desde aquí, de esta tribuna, no puedo dejar pasar la ocasión sin poner en valor el trabajo de los hombres y mujeres en el medio rural, no solamente de los hombres. La gran importancia que tienen las mujeres también en el medio rural. Lo dije en muchas ocasiones y lo vuelvo a decir una vez más. No entiendo una Asturias viva sin un medio rural vivo, pero es que no entiendo un medio rural vivo sin los hombres y mujeres que cada día trabajan y desarrollan su vida en el medio rural. Y ahora, adentrándome en la iniciativa que ustedes nos traen hoy aquí a debate, iré desgranándola punto y a punto. El primer punto hace referencia al plan forestal. Renovar el modelo forestal de Asturias, adaptándolo a las nuevas realidades de la gestión y aprovechamiento, y a su vez teniendo en cuenta los retos y oportunidades que nuestros montes presentan, es sin duda para los socialistas una prioridad. El nuevo plan forestal tiene que ser un instrumento que favorezca la ordenación y gestión del territorio en el ámbito forestal. Y el plan forestal debe impulsar la multifuncionalidad del monte como elemento de sostenibilidad social, económica y medioambiental, potenciar los recursos tradicionales y poner énfasis en otros valores importantes de nuevos rendimientos forestales. Todo ello sin perder de vista elementos indispensables como los paisajísticos, turísticos, los frutos, la micología. Por tanto, el nuevo plan forestal es una herramienta muy necesaria
Y como ya saben, señorías, el nuevo plan forestal está en tramitación, encontrándose actualmente en el portal de transparencia, donde habrá un periodo de alegaciones y será entonces cuando las diferentes partes interesadas deben plantear las alegaciones que consideren oportunas. Pasando ya al punto 2 de su proposición no de ley, la que viene en la iniciativa, no la que usted ha querido desarrollar aquí, que habla de los convenios de los montes comunales en mano común. Existen convenios no solo para los montes vecinales, sino que también existen convenios con otros montes, propiedades de otras administraciones y particulares. A finales de agosto surgió una polémica acerca de los convenios en el municipio de Ibias y supongo que sea a los que ustedes se refieren en esta iniciativa. El Gobierno de Asturias cumple con los convenios que tiene con los montes vecinales en mano común, como ya explicó en su momento el Gobierno del Principado. En aquellos casos en los que existe un convenio, el Principado le corresponde el 25% de lo que se obtenga del aprovechamiento de la masa forestal, una cuantía que el Ejecutivo reinvierte en esos montes y en la mejora de las infraestructuras rurales. Y ya voy, sí, señorías, a la última parte de la iniciativa, no por ello menos importante y donde ustedes enseñan su patita. Nos piden una ley nacional. Supongo que sepan ustedes de quién son las competencias forestales, ¿no? De las comunidades autónomas. Nuestra realidad forestal es muy diferente a la del resto del país. La distribución de la propiedad es también muy diferente la de Asturias a la del resto de España. Podría seguir enumerando y diciendo cuáles son los motivos por los que consideramos que en Asturias debe haber una ley autonómica de montes, por la importancia y la particularidad de los montes en Asturias, que poco tiene que ver con algunas partes del territorio de España. Pero soy consciente que por muchos argumentos que quiera darles, no los van a compartir, señorías de Vox, porque la realidad es que ustedes no creen en las autonomías, lo llevan en su ADN. Si por ustedes fuera, este Parlamento no existiría, y no lo digo yo, lo dicen ustedes. Voy a ir al programa con el que Vox se presentó a las elecciones generales en 2015 y decía literalmente: el régimen político del Estado de las Autonomías de 1978 está agonizante y obsoleto. Más tarde hablaba de un solo gobierno y un solo parlamento. Y más tarde detallaban las fases del proceso de desmantelamiento del Estado de las Autonomías. Y ya en 2019, en otra ocasión, repetían su mantra: un solo gobierno, un solo parlamento para toda España. Y es que ustedes, con su planteamiento, son un riesgo de involución. Y los socialistas estaremos enfrente de quienes quieren dar pasos atrás. Por lo tanto, los socialistas estaremos enfrente de ustedes. Muchas gracias. Concluido el debate, ¿acepta el grupo proponente la enmienda presentada? Sí. Muchas gracias. Continuamos.